Saludamos con nuestra segunda invitada, se trata de la doctora Carolina Andrade, experta en temas de seguridad e inteligencia, que esta vez nos acompaña de manera presencial desde nuestros estudios. Doctora, qué bueno tenerla acá, qué gusto conocerla en vivo y en directo. Bienvenida, le saludamos Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Esta decisión del gobierno de abrir el libre porte de armas a la población civil, supuestamente para que pueda defenderse, en un contexto en el que el presidente dice es una herramienta para que entre ustedes se defiendan, aunque luego haya borrado esas expresiones, las dijo, posiblemente es que él piensa así. ¿Contribuye o no contribuye a mejorar la seguridad, a enfrentar esta ola de delincuencia que vive el país? ¿Y cuáles pueden ser las consecuencias? Hay muchísimo temor entre la población respecto a lo que esto pueda generar. Si de por sí las autoridades que están destinadas a controlar el tráfico de armas evidentemente no lo pueden hacer, no lo han podido hacer, ¿qué nos espera con esta decisión del gobierno? Buenos días, bienvenida. Buenos días, Licenia, buenos días, Alexis, un gusto estar con ustedes aquí presencialmente. Sí, efectivamente es una decisión totalmente contracorriente. No hay evidencia en ningún país de América Latina que diga que en flexibilizar, liberalizar los permisos de porte de armas genere un impacto en reducción de violencia y de inseguridad. Al contrario, todas las alertas, Colombia, México, Brasil, han demostrado cómo eso ha incidido en el aumento de la violencia criminal, pero también la violencia de género y la violencia política, en un contexto de alta polarización. No olvidemos los escenarios del año pasado, a finales del año pasado en Brasil, cuando fanáticos de Bolsonaro salieron con armas en contra de apoyos del partido, simpatizantes de Lula da Silva, previo al inicio de la campaña electoral de la primera vuelta. Entonces eso nos muestra los riesgos a nivel de violencia política, pero también mencioné el tema de violencia criminal, que creo que es el central que tenemos en este momento. Y claro, los datos nos muestran, solamente si comparamos 2022-2021, el uso de armas de fuego en homicidios ha incrementado un 17%. Es decir, el año 2022, el 86% de los homicidios se dieron por uso de armas de fuego. Entonces, eso lo que ya nos muestra es en una tendencia, si lo miráramos desde más o menos 2017-2018, no ha dejado de incrementarse el uso de estas armas de fuego en hechos de homicidios. Y si vemos en cambio cómo se logró una reducción de uso de armas de fuego en el Ecuador, llegando a un nivel del 56%, podemos ver las acciones y las decisiones que se tomaron desde el año 2009 para justamente controlar de manera mucho más efectiva estos permisos de uso y porte de armas de fuego, restringiendo incluso las importaciones formales en el país. Claro, eso fue una de las medidas de manera paralela con otras acciones que permitieron hacer esa reducción histórica a nivel de los homicidios en el país. Entonces realmente, y creo que ahí las palabras de Guillermo Lasso fueron muy claves en el sentido de decir esto es un tema de ustedes con los delincuentes, a pesar de que después no haya tenido el valor de mantener ese mensaje que lo hizo público. Exactamente, ya lo dijo, porque al final es un mensaje que nos dice sálvese quien pueda. Ustedes, y además con una visión muy desde lo privado y desde el privilegio, porque claramente quienes tienen recursos para poder acceder a un arma por su costo en el mercado, de forma legal e ilegal también, y todos los requisitos que se plantearon ahí, también se refleja que eso solamente va a ser un privilegio de personas que lamentablemente en nuestro país, hoy veía una nota, más de 6 millones de personas ganan $3 al día. ¿Ustedes creen que las personas con ese nivel de ingresos va a poder acceder a un arma de fuego para defenderse de la criminalidad? No. Qué gusto tenerla acá, doctora. Buenos días. A ver, hay algunas cosas que me llaman profundamente la atención y son, digamos, parte de los argumentos que utiliza el gobierno y que utilizan los defensores de las medidas que ha adoptado el gobierno en las últimas horas o días para el tema de la seguridad. Han dicho, pero ¿por qué nos asombramos si antes del 2007 había un libre porte de armas? Antes de que Correa asuma el poder, obvio, parecería que no se han enterado que el Ecuador del 2006 no es el mismo Ecuador del 2023, o sea, son dos países totalmente diferentes, con coyunturas y escenarios totalmente distintos. Pero adicionalmente a eso, el presidente ayer dijo algo que me llamó la atención también. Es un pedido de las empresas de seguridad, dijo. Habrá que preguntar cuáles, porque hoy, por ejemplo, en la mañana, la FENASPE, la Federación Nacional de Trabajadores de la Seguridad Privada del Ecuador, que además usted los conoce muy bien, doctora, porque trabaja en eso, han emitido un comunicado oficial no al porte de armas. La Federación Nacional de Trabajadores de Seguridad Privada del Ecuador, FENASPE, coherente y sintonizada con la realidad,
que vivimos reafirma su rechazo absoluto al porte y tenencia de armas para civiles. Estas reiteradas y erráticas decisiones del gobierno nacional solo confirman su incapacidad de generar política pública que permita resolver el origen real del conflicto, que es la inequidad, desigualdad y falta de oportunidades. Quiero su opinión con respecto de los dos argumentos. El de que antes había la posibilidad de portar libremente armas, antes del gobierno de Correa, y esta, ¿no?, de que las empresas de seguridad son las que han pedido el libre porte, pero la Federación de Trabajadores de las Empresas de Seguridad dicen que no. Justamente el haber tomado la decisión en el año 2009 de generar controles mucho más robustos dentro del porte y uso de armas de fuego fue una de las medidas que permitió la reducción de homicidios en el país. Porque si vemos 2008, el 71% de homicidios era con armas de fuego. Y eso, al iniciarse este proceso de control mucho más fuerte, además que vino acompañado de otras políticas públicas, incluso la creación de este equipo técnico de control de armas del ETCA, que es un organismo, un ente interinstitucional que funciona dentro del Estado ecuatoriano, que funcionaba dentro del Estado ecuatoriano, con registros que permitan saber dónde están esos permisos que fueron otorgados, la restricción de importaciones y el aumento del 300% al impuesto a los consumos especiales, que también ya fue reducido hace algunos meses por parte del propio gobierno, exactamente, permitió que pasemos en 2008 de 71% de uso de armas de fuego en homicidios a 47.6% en 2016-2017. Entonces, eso ya rompe cualquier argumento de que antes eso era una medida efectiva, porque al contrario, lo que se dicen los organismos internacionales y regionales, podemos ver lo que pasa en Colombia también. El aumentar armas de fuego en el hogar aumenta los asesinatos o los homicidios accidentales, sobre todo en niños entre 4 y 15 años. El tema de violencia de género, la presencia de un arma en los hogares puede aumentar en 500% que una mujer sufra sea víctima de un femicidio por el uso de armas de fuego en el hogar. Entonces, esos son los datos de Colombia, de México. El caso de Colombia, el tema de las autodefensas, el tema de los propios paramilitarismo. Aquí también puede generarse eso, doctora, porque le pregunto esto porque hemos visto la semana pasada que aparecían cabezas de personas en algunos puntos del país con letreros que decían no más a las extorsiones. Pasó en Cuenca, pasó en la costa, en algunas ciudades también. ¿Puede abrir esto también la puerta a que se forme paramilitarismo en el Ecuador? Lo que existe en este momento es una ausencia de poder. No hay quien lidere las acciones en el país. Entonces, ahí hago un análisis desde la ciencia política. Cuando hay una ausencia de poder, es la criminalidad quien ocupa ese espacio. Y es por eso es que estamos observando en ciudades como Guayaquil de estructuras de gobernanza criminal que están reemplazando a la gobernanza institucional que debería tener el Estado en ciertas zonas, en ciertos barrios, en ciertos distritos. Frente a eso y frente al generar, ¿no es cierto?, existe miedo en la población frente a lo que está sucediendo, hay una incapacidad por parte del gobierno de dar una respuesta, a pesar, ojo, que no dejamos de pagar impuestos, pero el gobierno nos está diciendo no somos capaces de garantizar la seguridad integral. Entonces, ármense ustedes con sus propios medios, sus propios recursos, la gente que tiene recursos, dinero, además con una serie de requisitos que no son creíbles en el sentido de que la institucionalidad está tan débil que el Ministerio de Salud Pública va a ser incapaz de otorgar los permisos justamente del tema de tener buenas condiciones a nivel psicológico. O van a aparecer certificados de la nada, como aparecen licencias profesionales para conducir o certificados de discapacidad o lo que sea, porque acá además tenemos una institucionalidad tan venida a menos que es una institucionalidad corrompida y corrupta también. Entonces, no será nada raro que vengan, paguen una X cantidad de dinero y le entreguen un certificado médico, psiquiátrico, etcétera. Totalmente, puede motivarse a que se generen más redes de corrupción. Así es. Y que eso se convierta en un contrabando de permisos, de certificados, que seguramente van a ser accesibles tanto a grupos con recursos económicos como grupos de delincuencia organizada que van a poder acceder, porque además hay una incapacidad por parte del Estado de hacer una trazabilidad de las armas de fuego que son utilizadas en las escenas de crimen. Eso es algo que no conversamos de manera frontal. Es un tema técnico. Es un tema muy técnico, pero no existe esa capacidad. Entonces, no tenemos un registro de esas armas de dónde salieron, porque normalmente se puede hacer una trazabilidad incluso con las municiones que fueron utilizadas. Para saber si fueron las que se robaron del rastrillo tal. Hubo el caso de la empresa Santa Bárbara, manejada por Fuerzas Armadas, donde se identificaron armas de esta empresa
pública bajo control de las Fuerzas Armadas que habían sido utilizados en hechos delictivos. Eso lo denunció el ex jefe de la Zona 8, que ahora fue removido hace algunos meses y fue trasladado a otros espacios dentro del país. Entonces, claro, no se tiene ese control ni siquiera de la trazabilidad de lo que se está utilizando. Se está confiando de que la institucionalidad débil va a controlar ese acceso o esos requisitos de acceso al porte de armas con ciertos requisitos. Y por otro lado, el mensaje es la gente que tiene recursos, sobre todo los privados, protéjanse como ustedes puedan, y no dejamos de pagar impuestos del resto de la población, sobre todo la clase media, ¿no es cierto?, que seguimos pagando una gran cantidad de impuestos y el Estado no es capaz de garantizar la seguridad integral de todos y todas los ciudadanos, indistintamente de su nivel de ingresos. Ahora, doctora, el propio exministro del Interior, el general Carrillo, Patricio Carrillo, lo ha calificado como un error forzado esta medida, pero ¿de esto alguien se va a beneficiar y son quienes van a importar o fabricar las armas? No lo sabemos, se ha prohibido la fabricación artesanal, pero se deja la vía abierta para que se produzcan de manera local y que también se incremente la importación de armas en un momento en que la cifra de armas que se han importado en el 2022 supera cualquier estadística anterior. ¿Quién se va a beneficiar de esto? Porque alguien se va a terminar beneficiando. Tengo que admitir que hay mucha atención internacional de varios países, sobre todo en un contexto de guerra entre Ucrania y Rusia. Hay mucho interés internacional de saber cuáles son esas empresas internacionales que están buscando un mercado en el Ecuador, por la posible desviación que puedan también tener esas armas a conflictos, tanto de conflictos externos como también esas armas que están siendo utilizadas en ese conflicto hacia países como el nuestro. Entonces, ese interés geopolítico internacional también está muy pendiente de cómo se va a manejar ese mercado nuevo, entre comillas, que se va a abrir, ¿no es cierto?, dentro del país. En el Ecuador, principalmente lo que yo estuve revisando con datos de lo que es Naciones Unidas, la base de datos que ellos tienen de las importaciones y exportaciones de armas, está concentrado en empresas que son, pero todavía mínimos, porque todavía no se ha visto todo el impacto de estas nuevas medidas, principalmente de países como Alemania, Estados Unidos, China, Colombia, que son los países donde se identifica el punto de origen de estas empresas que están comenzando a tener un aumento de estos flujos de armas que están ingresando de manera formal y que deberían estar ya incorporándose. Hay un aumento de cerca del 318%, me parece, de lo que fue la importación de armas entre 2021 y 2022. Hay que ver cómo este año se mueve eso y hacia qué empresas se favorecen o se concentra esta importación de armas, ¿no? Y también 2022 fue el año que más se importó armas. Sí, es el año que más se importó armas durante los últimos al menos 5 o 7 años. Y fue uno de los años más violentos. Exactamente. Decía nuestro invitado anterior, Carolina, en la misma línea de lo que usted ha manifestado, usted dice es la falta de poder, la ausencia de poder y de control del Estado en los territorios, etcétera, ¿no? David Chávez decía la renuncia al control de la seguridad, pero ahí uno se pregunta y dice, a ver, tenemos un Ministerio de Defensa, tenemos un Ministerio del Interior, tenemos una Secretaría de Seguridad de Ordóñez, y el presidente Lasso, que es el comandante en jefe, tenemos los comandantes de la policía, del ejército, etcétera. ¿A qué están dedicados? La seguridad, ¿qué necesita? Aquí han estado el general Altamirano, el general Mantilla, hablando permanentemente de la necesidad de un plan estratégico de seguridad. El presidente fue a una entrevista en TC Televisión y mostró un librito que no sabemos si es que existe o no existe, o si existe únicamente en su imaginación, pero dijo, aquí está el Plan Nacional de Seguridad. ¿Cuál es la realidad, el diagnóstico que usted hace de la situación? Más allá de la ausencia, sí, de control y de poder, pero si tenemos todas las instituciones que le digo y el país está como está, ¿a qué se debe? Bueno, creo que lamentablemente el estado de excepción lo demuestra nuevamente. La seguridad es una excepción para el gobierno. No se lo asume como una política pública que sea integral, y es algo que venimos repitiendo, pero que no hay interés ni de escuchar ni de ejecutarlo. Entonces no hay prioridades, porque los recursos no siguen siendo priorizados ni siquiera para la fuerza pública en sus capacidades mínimas operativas. El tema de la repotenciación de patrulleros, la incorporación de no sé cuántos nuevos, lo que anunció este fin de semana. Sí, pero son 100 patrulleros para todo el país. Es decir, no representa el sentido de cuánto se está reemplazando, cuánto se está dando mantenimiento a comparación de todas las capacidades y los vacíos existentes que tiene la policía. Ayer le escuchó usted al presidente Lasso. El presidente Lasso habló de un país de maravilla,
donde funciona todo. Habló de la repotenciación de patrulleros, habló de la incorporación de nuevos policías, habló de inversión de 15.000 millones. ¿En dónde está? ¿Dónde se ve reflejado eso? O sea, no deberíamos, Esmeraldas no debería estar como está, con 60 muertes por cada 100.000 habitantes, o Guayaquil entre las principales ciudades más peligrosas del mundo. Es que la realidad que presenta el presidente Lasso no se sostiene con los datos y lo que estamos observando en los territorios. O sea, ayer mintió Lasso, nuevamente. A mi modo de ver se contradice totalmente. ¿Por qué? 200.000 niños el año pasado desertaron del sistema educativo y estamos todos preocupados por el involucramiento de niños y jóvenes como en escuelas de sicarios y en delincuencia organizada. Increíble. Entonces, ¿qué está haciendo el Ministerio de Educación, el Ministerio de Inclusión Económica y Social para evitar que sus niños no deserten del sistema educativo? Y los que desertaron, volverlos a incorporar en el sistema educativo. Estamos viendo en Esmeraldas una provincia totalmente olvidada, incluso ni siquiera fue tomada en cuenta en el estado de excepción, donde ya no existe posibilidades, hay una gobernanza criminal tan fuerte que son los criminales quienes definen las dinámicas sociales, económicas, los tiempos para los espacios comerciales de las dinámicas de la ciudad, y donde la ciudadanía ya no depende del orden o lo que determine el Estado en sí, sino de lo que determine la delincuencia organizada. Estamos viendo lo que recientemente sucedió, que todavía no hay una continuidad, la liberación de JR, el principal líder de los choneros, que tuvo una manifestación afuera de la penitenciaría del Litoral pidiendo su liberación pocos días antes de que sea liberado por el informe del SNAI. Luego el enfrentamiento que hubo en el Triunfo, y luego de eso no supimos más qué pasó con él, se había quitado el grillete y a partir de eso no conocimos. Luego vino lo de la mafia albanesa, que eso no es menor porque la Unión Europea ha hecho un énfasis muy importante este año en las redes que vienen de Sudamérica a Europa, redes de exportación de cocaína, y el Ecuador exporta 30% de todo lo que llega a la Unión Europea en la parte de Europa Central y Europa del Este, por puertos en Turquía y Grecia, son de origen ecuatoriano, sobrepasando lo que sale de Colombia y de Brasil. Entonces, ¿por qué tenemos un aumento tan fuerte? Y por otro lado, la realidad que nos presentan las autoridades es que tenemos un récord de incautaciones, y que ese récord de incautaciones se ve reflejado en el aumento de la violencia. Lo que hay es una incapacidad de ver que es un problema tan complejo, un desafío tan complejo que necesita acciones en diferentes niveles. Y yo le quiero citar un caso más, porque usted decía lo de JR, la mafia albanesa, lo de Cherres del día viernes. Exacto. Exactamente, eso es otro tema que hasta ahora no tenemos certeza de si realmente fue asesinado o no fue asesinado. ¿Por qué lo digo esto? Porque además la policía tiene un alto nivel de desconfianza en este momento, y no es mi desconfianza personal, es una desconfianza generalizada de la población ecuatoriana en la conducción de su accionar durante los últimos años. La policía de Ecuador es la segunda mejor evaluada de América Latina en el 2017, eso son datos del Latinobarómetro. Desde 2019 en adelante tuvo una caída impresionante, y ahora es una de las instituciones que más se le cuestiona, y que además el alto mando no conecta con las necesidades de quienes están en la calle. Entonces el alto mando, como se revelaron en esos audios, está más preocupado en estar en buenas relaciones o permitir que el gobierno mantenga su espacio de poder, sin importarle que incluso se pueda encubrir, ¿no es cierto?, ciertas acciones, como fue lo que se reveló en esos audios a partir del informe que habría sido cerrado, ¿no?, de la operación, que incluso involucraba cooperación internacional a nivel de Estados Unidos y Gran Bretaña, que son países que están interesados justamente en las redes que están avanzando hacia la Unión Europea por el aumento tan gigantesco que existe de los envíos de droga a estos países. Pero la forma como aparentemente fue asesinado este señor, porque de acuerdo a la versión oficial hay signos de tortura, aparece encima enterrado. Él estaba en teoría siendo buscado por la justicia, evidentemente no, esa búsqueda no dio resultados, porque él estaba aquí, no estaba fuera del país como se había dicho inicialmente, y con él silenciado, ¿qué posibilidades hay, doctora, de conocer más detalles de esta supuesta mafia albanesa que está penetrando en nuestro país, si es que él era parte de esa mafia y ahora está muerto? Realmente hay muchas preguntas sobre a quién le interesaba silenciarlo en un contexto de alta conflictividad social, política, el tema que estaba avanzando en Fiscalía, el círculo cercano que estaba involucrado el presidente de la República a partir de la revelación de audios. No era simplemente un cúmulo de conjeturas lo que estaba soportando estas acusaciones. Entonces, además eso se acompaña, como decía, de esta falta de confianza en cómo está actuando la policía en sus diferentes niveles. Entonces pone en cuestionamiento para quiénes realmente se está controlando, vigilando, se está investigando, a favor de quién exactamente,
Y yo diría que eso también ha generado un impacto en el apoyo que ha recibido el gobierno a nivel internacional, porque este tipo de cosas no van a ser toleradas fácilmente por países internacionales, a nivel internacional, de cómo se está actuando en lo interno para encubrir cuestiones que involucran al poder político con altos mandos de la policía o Fuerzas Armadas. Creo que ahí también podríamos ver en las próximas semanas efectos de eso, de cómo países de la región o del hemisferio actúen justamente en relación a lo que estamos observando al interior de nuestro país, con estos últimos acontecimientos. Yo le mencionaba fuera de micrófonos a Carolina Andrade un hecho que tampoco podemos dejar pasar de largo, y es el presidente, como ha tomado muchas decisiones, da muestra de una profunda improvisación. Y creo que esto es una más. Esta es una improvisación más. Necesitaba una cortina de humo, una caja china, un distractor para lo de Cherres. Bueno, el libre porte de armas fue fantástico porque nos puso a hablar a todos de la noche del sábado sobre este tema. Esa improvisación ahora ocurre en un momento clave, Carolina, porque pasamos de las elecciones del 5 de febrero y el 14 de mayo asumen las nuevas autoridades seccionales. En el caso de Quito y Guayaquil, Pavel Muñoz, Aquiles Álvarez, hablo específicamente de las alcaldías, dos personajes vinculados a la Revolución Ciudadana, que le resulta además supremamente incómoda esta organización política al gobierno de Lasso y a todos sus aliados. Lo mejor para Lasso será, a partir de liberar el porte de armas, empezar a responsabilizar a las autoridades locales de lo que ocurra en adelante. Usted de alguna forma también ata esta decisión improvisada a la coyuntura, al calendario y al escenario que yo le planteo, ¿o no? ¿O estoy yo, ya soy demasiado mal pensado? Bueno, es que Lasso nos tiene todo el rato pensando mal, pero a mí lo primero que se me vino a la cabeza es también eso, vienen nuevas autoridades y habrá a quien echar la culpa. Creo que ha sido una constante de parte del gobierno de delegar sus responsabilidades, ¿no? Está delegando esto al sector privado, con esta medida, a la seguridad privada, a las empresas de seguridad privada, está delegando la responsabilidad que por constitución le corresponde al gobierno central, que es garantizar la seguridad integral. El gobierno central es quien tiene el jefe de Estado, el presidente Lasso es el jefe de Estado de las Fuerzas Armadas, el jefe y el comandante de las Fuerzas Armadas, y también comanda la Policía Nacional. Los recursos que maneja el sector seguridad es totalmente, no se puede comparar con los recursos que manejan los gobiernos autónomos descentralizados, que el COTAD es claro en sus atribuciones complementarias a la seguridad, sobre todo en el eje de prevención y protección ciudadana y de coordinación con la Policía Nacional. Son 3 ámbitos bien específicos. Pero sí, esto puede generar grandes desafíos y problemas a nivel local, porque es totalmente contracorriente. El año pasado, por poner un ejemplo, en Quito, se aprobó una ordenanza para incrementar los controles de armas blancas en el espacio público, porque en la ciudad de Quito, sobre el uso de armas de fuego, eran las armas blancas las que principalmente motivaban el hecho de hechos de violencia en las calles, asesinatos, homicidios. Entonces, por sobre el uso de armas de fuego. Entonces se tomó esa medida justamente para restringir que las personas estén circulando por el transporte público, por las vías, por los espacios públicos con armas blancas. Entonces, esa medida que fue tomada el año pasado por una ordenanza que fue aprobada por diferentes organizaciones políticas, va en contracorriente en esta medida, que lo que hace es ampliar ¿no es cierto?, la posibilidad de que las personas accedan a un arma de fuego. Como lo mencioné, la evidencia muestra que la presencia de las armas de fuego en los hogares aumenta los asesinatos accidentales, principalmente de niños y jóvenes y de mujeres. Entonces, eso se puede convertir en un riesgo, una amenaza a personas que están en espacios públicos, en restaurantes, en locales comerciales, pensar que en algún momento puede haber un enfrentamiento por alguna persona que haya obtenido de manera legal o no ilegal estos permisos, o de manera desde espacios lícitos o ilícitos, podríamos decirlo, porque probablemente cumpla con los requisitos legales, pero de una manera ilícita, ¿no? Falsificando documentación, pagando para que se le otorguen los permisos psicológicos, el tema del pasado judicial, etcétera, y a partir de eso pueda tener acceso y genere un enfrentamiento en espacios que ya lo hemos visto en países como Estados Unidos, en espacios como centros educativos, incluso centros de salud, o simplemente espacios de donde se encuentre gran cantidad de personas. Doctora, el secretario de Seguridad, cuestionado ante la
la posibilidad de que cualquier persona se arme y no sepa cómo proceder. Dice que es una decisión que se ha estudiado por 7 meses, que no hay una medida perfecta, que quien toma la decisión de usar un arma debe evaluar los riesgos que está corriendo y eso le corresponde decidir a cada persona. Ese es el tema, esa es la visión que tenemos ahorita de Estado, un Estado liberal que piensa que el individuo es totalmente racional para tomar sus propias decisiones. Cuando sabemos que eso no es así totalmente desde una visión economicista racionalista, ¿no? De pensar de que se toman decisiones fundamentadas sin que se incida sobre esto. Cuando hemos visto, y además eso lo que termina promoviendo es ese individualismo y no pensar que vivimos en una sociedad donde la propia pandemia nos demostró que estamos totalmente interconectados los unos con los otros. Entonces las decisiones de uno nos afectan a otros y dejamos de pensar como comunidad, que es otro de los temas que también se pone en cuestionamiento con el aumento de estas estructuras de gobernanza criminal. Los niños, los jóvenes, las personas, al no sentir una comunidad de acogida real, una familia, lo que hacen es sentir que la delincuencia organizada es su comunidad, es su familia de acogida, quien le provee servicios, quien le provee alimentación, quien le provee seguridad, quien le provee trabajo, recursos para su familia. Entonces también hay un problema de fondo a nivel social como sociedad, ¿no? De esta ruptura que existe de sentirnos comunidad, buena vecindad, de sentir que es un tema colectivo y no un tema individual. Seguimos apostando por el individualismo y eso también termina promoviendo que las personas se sientan mucho más acogidas por estas estructuras criminales, ¿no? Ahora, a pesar de la ola de inseguridad que vivimos por fuera, hemos visto en contrapartida, Carolina, que la situación en las cárceles de alguna forma ha venido como a tranquilizarse. ¿Qué se sabe de lo que está sucediendo en los centros de privación de libertad? Le pregunto esto porque sí, por fuera vemos que hay casos de asesinatos. Ayer hubo una masacre en horas de la noche en el sector de La Floresta, me parece, en Guayaquil, y así hemos visto casos muy feos durante todos estos días, pero en las cárceles no está pasando nada. Bueno, lo último que tuvimos fue noviembre del año pasado, cuando se tomó la decisión de generar un movimiento dentro de las prisiones, pero un movimiento que no respondió a una categorización técnica por parte de quienes administran los centros de privación y libertad, porque estaba pendiente que se concluya el censo penitenciario. Eso todavía estaba en su fase final y ahí se tomó la decisión de hacer un movimiento de ciertos PPLs de manera muy discrecional a los centros de privación de libertad. Entonces, ahí hay otros cuestionamientos, porque lo que todavía sabemos es que no son espacios que son controlados totalmente por el Estado, son espacios que continúan bajo el control de los grupos criminales. Entonces, frente a que no se ha cambiado, no se ha invertido, no se ha generado espacios de mecanismos de control interno, ni siquiera físicos, tampoco humanos, no se ha fortalecido el cuerpo de agentes penitenciarios, no se tiene todavía claro cuáles son las acciones y al contrario lo que vemos son informes del SNAI que motivan la liberación o las medidas sustitutivas a ciertas personas privadas de la libertad. Entonces, ese silencio o esa paz, entre comillas, que hemos tenido durante los últimos meses, yo lo vería como un resultado de esas decisiones que se tomaron en noviembre, que fueron el mover a ciertos PPLs, pero sin estar respaldados técnicamente con el censo penitenciario que tenía que concluirse. Entonces, y además incluso las personas que están siguiendo estos temas son las que más han tenido denuncias contra su vida, contra su integridad y que han tenido un poco que alejarse de ese monitoreo, de esa comunicación con diferentes actores. Y ahí vemos a periodistas y defensores de derechos humanos que han tenido un poco que Carol Noroña es una de ellas, ¿no? Exactamente. Tuvo que salir del país. Entonces, ahí estamos viendo cómo cada vez es más complicado hablar de estos temas en nuestro país, porque aparecen las amenazas contra la integridad personal de las personas que están siguiendo estos temas críticos y cómo al tener canales de comunicación con actores que están dentro y fuera de las prisiones, también eso los actores criminales, incluso estatales, deben estarlo viendo como un peligro para que se revele lo que realmente está sucediendo dentro de estos espacios.